Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí con ustedes los servidores de la palabra. Les damos muchas gracias a Dios por permitirnos esta nueva oportunidad. ¿Va? Está el hermano Miguel Ángel. Cecilio. Bueno, pues estamos comenzando, ¿verdad? En este programa lo que es la palabra, ¿verdad? Estamos aquí nuevamente con ustedes, pero antes de comenzar con nuestro tema de esta noche, vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Vamos a tomar del Salmo 33. Bien. Vamos a empezar, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aclamen al Señor, hombres buenos, en labios de los buenos, la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio, cántenle un nuevo canto, toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues aquí estamos. Vamos a tener un breve resumen del primer curso, que es Dios ama a los hombres. Vamos a ver, ¿verdad? Como primera sesión, Dios creó todo lo que existe. Bien, pues aquí nos dice, ¿verdad? En Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que en el capítulo 1, versículo 1 al 2, nos dice que antes de que existiera la tierra, el sol, las estrellas, no había nada. Aquí nos dice que todo era oscuridad. Entonces, dice que el silencio fue roto por una palabra, la palabra creadora de Dios, que resonó estruendosa por miles de millones de kilómetros. Ahí está, ¿verdad? Cómo Dios empieza pues lo que es la creación de los astros, cómo fue el primer día, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto, ¿verdad? Y como el séptimo conocemos el día cuando nuestro creador, ¿verdad? Dios Todopoderoso descansó. Bien, pero lo más increíble es de que como Dios, ¿verdad? A pesar de lo que había creado, todo lo que había en la tierra y todo, crea el hombre, ¿verdad? Con cariño, un cariño especial. Dice que pues sabía, ¿verdad? Que todo lo que había creado era bueno, pero hacía falta alguien que lo pues administrara, ¿verdad? Todo lo que él había hecho. Y ahí es donde empieza lo que es la creación del hombre, cómo Dios hace, ¿verdad? Sí, y cómo le da el aliento de vida, soplando, dice, en sus narices, aliento de vida. Y aquí nos muestra que creó hombre y mujer. O sea, y también los bendijo, diciéndole, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, manden a los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que viva en la tierra. Ahí está. ¿Qué más queremos, verdad? ¿Qué más queremos? Nuestro Señor desde un principio, con nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva, ya llevamos la bendición. Sí.
Pero pues la bendición no es lo que los ojos nos permite ver, hermanos, sino que la bendición somos nosotros mismos. Sí, primero, ¿verdad? Hay que ver qué es la bendición. Sí, porque a veces confundimos con lo que nosotros tenemos, con lo que Dios nos da. No, esas son cosas ya secundarias. Sí, primeramente estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Bien, pues aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí, ¿qué nos da a entender? A imagen y semejanza. Aquí no quiere decir que Dios así es como nosotros. No. Aquí nos dice a imagen y semejanza, sino por la inteligencia que Dios nos da, que Dios nos dio más bien, ¿verdad? Bien. Y dice, el hombre, comprendiendo su papel de rey de la creación, puso manos a la obra, cultivó la tierra y domesticó a los animales, sin que se cansaran o enfadaran. Ahí está. Para el hombre, ¿verdad? Desde ese comienzo de la vida, pues para ellos no había dolor, ni sufrimiento, ni nada. Pero pues algo sorprendente pasa ahí. Dice, eran felices, lo tenían todo y les gustaba la amistad de Dios, que en las tardes bajaba a platicar con ellos. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién no quisiera platicar con Dios? Así como nosotros personalmente, ¿verdad? Pero pues basta, ¿verdad?, consentirlo, consentir su presencia. Bien, pues ahí está. Aquí nos muestra, ¿verdad?, cómo de todo eso, cómo el hombre rompe con Dios. Entonces el hermano, ¿verdad?, nos va a compartir cómo sucede todo eso. ¿Por qué? Cabe mencionar, hermano, que así como Dios empieza a crear todo, y todo lo hace con un fin, ¿verdad?, para la criatura, para su criatura. Nos hace un mar, un cielo, unas estrellas, ¿verdad?, una luna, un sol, ¿verdad? Nos da todo para gobernarlo, ¿verdad?, para que seamos los reyes de aquí, de la tierra, ¿verdad? Pero pues, también nos vamos a dar cuenta cómo el hombre mismo se aparta, ¿verdad? Y por eso, hermano, los invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? Vamos a ver cómo el hombre se aparta de Dios. Del libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, sabemos que cuál viene siendo el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? La desobediencia por desconfiar de Dios, por no creer en Él y confiar más en lo que era la astucia de la serpiente, del mal, ¿verdad? Como hoy en estos tiempos nos sigue engañando, nos sigue mandando mensajes, ¿verdad? Donde pues a veces caemos, ¿verdad? Caemos y nos apartamos de Dios. Pues el hombre en este tiempo pues sigue escuchando la voz del mal y dejamos de confiar en Dios, y esto nos lleva a veces a perdernos, ¿verdad? Pues vienen sus consecuencias a raíz de que uno se aparta de Dios. Sabemos que al hombre le costaría trabajar para poder mantenerse, para poder producir lo que serían sus alimentos. A la mujer pues se le aumenta el dolor en los partos, ¿verdad? Y esto es consecuencia del mismo pecado generado. Entonces hoy en día pues no estamos muy lejos. Aquel que se aparta de Dios cae pues a veces en los vicios, ¿verdad? Podemos hablar del alcoholismo, de la drogadicción, ¿verdad? Incluso hasta de otros que pues nosotros no creeríamos, ¿verdad? Como estar siempre ahí en la casa viendo la tele, los partidos de fútbol, siempre estar pegados, ¿verdad? Entonces pues muchas veces por darle más a esto pues nos apartamos de Dios, ¿verdad? Y estamos ahí escuchando los consejos del mal, ¿verdad? Entonces pues es un mundo que nos está atacando, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos pues en la meditación de la palabra de Dios, uno alcanzará a escuchar qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Y sabemos que vienen consecuencias a raíz del pecado. Después nos va mencionando cómo Dios, una vez que empieza el pecado a entrar al mundo y se empieza a expander, pues Dios elige a un hombre
Elige un hombre para limpiar, porque quiere acabar con toda la maldad, no con el hombre, sino con la maldad, ¿verdad? Hoy en esos tiempos también, Dios, por medio de la confesión, borra el pecado, ama al pecador, mas no su pecado, ¿verdad? Y por eso, pues ahí con la fuerza de la confesión, Dios nos quita todo eso. Pues fue el mismo fin que buscó Dios cuando llama a Noé y quiere, pues, borrar el pecado del mundo y darle una oportunidad al hombre que escuche su voz, ¿verdad? Que sea su amigo, aquel que Él lo hace a su imagen y su semejanza. ¿Qué mayor grandeza podríamos esperar, no, Cecilio? Imagínate nosotros estar pues a la altura de Dios, que Él nos da su propia imagen, su propio corazón nos lo reparte para que nosotros también seamos seres que podamos sentir, que podamos amar, ¿verdad? Pero que podamos tener una comunicación con Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver también la historia de un hombre que se llama Abraham. Abraham pues confía en Dios a raíz de que pues Noé se puebla otra vez la tierra y regresan al mismo pecado, entonces empieza a crecer y Dios elige a Abraham, un hombre que cree en Dios, que ante su llamado, que es fuerte, un Dios exigente, pero que también que la recompensa es muy muy grande, ¿verdad? Entonces pues ahorita le vamos a estar dando una repasada a lo que fue el curso Historia de la Salvación, para que sigan con nosotros aquí. Invitamos a todos aquellos que van llegando a su casa, que están sintonizando Koinonia Radio, que saquen su Biblia y que saquen su cuaderno para que también vayan siguiendo con nosotros los textos bíblicos, vayan apuntando lo que pues a ustedes les parezca interesante, a ustedes mismos vayan reflexionando y después tengan la oportunidad de seguir meditando en sus casas, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no? Un día de mañana compartirlo con los demás. Bien, seguimos con ustedes aquí, los servidores de la palabra. Muchas gracias y pues regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Has visto esto? Esto es Tijuana, ¿lo conoces? Ten en cuenta que dar más por menos es ayudar de veras a las obras de tu iglesia. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Son las 9 de la noche, 14 minutos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Aquí de regreso con ustedes en su programa La Palabra. Bien, el siguiente capítulo es Abraham confía en Dios. Bien, pues después de todo eso, ¿verdad? Dios elige nuevamente a alguien, ¿verdad? Quien esté pues como un líder, ¿verdad? De su pueblo. Entonces aquí está donde pues Dios elige a este hombre que se llama Abraham, ¿verdad? Y dice en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 2 nos dice: un día Dios le habló así:
Abraham, deja tu tierra y ve a donde te mostraré. Haré de ti una nación grande. En ti serán benditos todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí nos dice, ¿verdad? Y el Señor te sigue pues invitándote. Actualmente, ¿verdad? Ya no vamos a decir que en el tiempo de Abraham, ¿verdad? No, sino que día con día Dios nos habla. Dios nos sigue diciéndonos, ven, yo te voy a mostrar el lugar, ¿verdad? Deja tu tierra, deja tu patria, ven a seguirme. Pero muchas veces, ¿verdad? Nos hacemos como sordos, ¿verdad? Como que no escuchamos la voz del Señor. Entonces, pues ahí está. Lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que pues nos escuchan en sus casas, es pues abrirnos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestra guía, ¿verdad? Que Él nos puede ayudar en los momentos que estemos deprimidos, tristes, ¿verdad? Y ahí está. Dios siempre nos está llamándonos, siempre está, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Y aquí dice, a pesar de que Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90, Dios le aseguró por medio de 3 ángeles que iba a tener un hijo. Abraham creyó. Aquí está cómo está, ¿verdad? Lo que es la historia de Abraham. Sabemos, ¿verdad? Que pues no tenían hijos porque pues era estéril, ¿verdad? Su esposa Sara. Pero pues con la fe que tiene este hombre, también cree, ¿verdad? Que Dios lo puede hacer todo. Entonces empieza a tener este hijo que se llama, ¿verdad? Isaac. Bueno, pues aquí nos muestra que cuando Isaac creció, que se casó y tuvo 2 hijos, que pues conocemos que Esaú es uno de ellos y Jacob. Ahí está, ¿verdad? La fe de cómo hace posible todas las cosas, pues creyendo y teniendo confianza en Dios, todo se puede. Entonces, si nosotros somos hombres de fe, somos hombres, ¿verdad?, que creemos en Dios, pues no hay que decir, no, pues tengo tantas preocupaciones por esto y por el otro, no, sino que solamente hay que poner, ¿verdad?, en las manos de Dios y todo se puede, todo se soluciona. Sí, tener mucha paciencia, ¿verdad?, pues en nuestras oraciones, que sean constantes y continuamente, ¿verdad?, y que tenga fuerza, que sean oraciones profundas. Bien, pues la siguiente sesión es Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Bien, pues el hermano nuevamente, ¿verdad?, nos va pues a hablar de ese pequeño tema. Hermano Miguel. Gracias, Cecilio. Bien, pues continuamos, ¿verdad? Ya veíamos cómo Abraham, qué padre, ¿no, Cecilio? Porque tú y yo también fuimos llamados y gracias a Dios, gracias a que Él nos da la oportunidad, pues podemos corresponder, ¿verdad? Y como ya lo decías bien desde un principio, muchos somos los llamados, ¿verdad? A muchos Dios nos llama, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente capítulo que se llama Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él, ¿verdad? Sabemos que después de Abraham, de su hijo Esaú y Jacob, pues vienen las 12 tribus de Israel, las cuales se van a Egipto, ¿verdad? Se van a Egipto gracias a que la voluntad de Dios lleva a José allí queriéndose meter en la historia. También es un plan divino. José le va un poco mal, lo venden como esclavo, ¿verdad? Pero llega hasta ahí porque la gracia de Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier pues circunstancia que estemos viviendo. Lo importante es nunca desesperarnos, ¿verdad? Y ser pacientes. Dios escucha, ¿verdad? Y sobre todo mantenernos fiel para que en sus designios se pueda cumplir y nosotros veamos esa gracia. Llega a Egipto, pasan 430 años, lo cual pues es una gran cantidad de años, ¿verdad? Donde José y sus hermanos, lo que vienen siendo los 12 tribus de Israel, pues empiezan a poblarse, empiezan a ser grandes. Llega un momento donde pues el faraón ya desconoce a José, ya no se acuerda, pues pasó mucho tiempo y entonces sí, este faraón malo, soberbio, empieza a decir, ¿saben qué? El pueblo de Israel empieza a crecer y pues cualquier momento nos pueden empezar a atacar a nosotros, ¿verdad? Por eso es el plan de hacerlos esclavos, de empezar a maltratarlos.
No vamos muy lejos, en esos tiempos pues pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánta gente es maltratada? ¿Cuánta gente vive en la esclavitud? ¿Cuánta gente vive aún más en la esclavitud del pecado, verdad? Pero la palabra que desde ahorita, desde esta historia, donde ellos son esclavos, nos enseña que también la palabra nos libera, y siempre confiando en el buen Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver, les invito a que busquen en su Biblia el texto bíblico que es Éxodo capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues vamos viendo cómo Dios le habla a Moisés y lo primero que le dice, he escuchado, he visto la queja de mis pueblos, ¿verdad? Hoy en estos tiempos sabemos que Dios escucha el llanto, ¿verdad? De aquellos que están sufriendo, de aquellos que también sufren depresiones, y por eso envía a muchas personas. Por eso es el llamado para que pues todos aquellos que están necesitados abran su corazón, ¿verdad? Pero necesitamos ser personas de fe, que creamos, que nos convenzamos primero nosotros para poder después salir allá afuera y empezar a predicar con fuerza, ¿verdad? Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, claramente he visto y he decidido bajar, ¿verdad? Y elige a Moisés lo va a elegir para que libere a este pueblo que está viviendo en la esclavitud, ¿verdad? Entonces hoy Dios también nos elige a todos nosotros los que servimos, pues para empezar a anunciar la palabra de Dios, para que la gente crezca y crea en Dios, y por ese medio seamos liberados. Como una vez también a nosotros Dios nos liberó del pecado, y pues seguimos caminando en lo mismo, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, pero Dios nos da la gracia para seguir. De ahí se vendrá, pues la soberbia del faraón crecerá más y más. Un Moisés que también empezará a dejarse guiar por la mano de Dios. Y nos viene diciendo aquí el tema, nos viene comenzando, yo soy Yahvé, no tendrás otros dioses fuera de mí. No tomes en vano el nombre de Dios, santifica el día sábado, respeta a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies. Ahí están los mandamientos que Dios le da a Moisés para que el pueblo que ha elegido él, le obedezca. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y claramente, pues cuando uno empieza a recibir los bienes del cielo, los de Dios, pues sí, uno dice, sí, Señor, pues yo te voy a servir, yo voy a serte fiel, pero apenas se nos viene la prueba y entonces sí empezamos a caer, ¿verdad? Después de aquí vendrá pues una etapa donde el pueblo de Israel se empieza a endurecer su corazón, empieza a olvidarse de las grandes hazañas que hace Dios por ellos, a librarlos del faraón cruzando el mar muerto. Pues ahí vamos a ver que no es cualquier milagro de esos, no se han vuelto a ver más que desde el tiempo de Moisés, ¿verdad? Hoy también sabemos que aunque no sean esos milagros, pero sí cada día que nosotros nos despertamos, pues sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Si volteamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que Dios está aquí con nosotros, ¿verdad? Que nos está buscando, que nos quiere liberar, pero que quiere fidelidad también de nosotros, ¿verdad? Claro está que siempre hay que ponernos en oración. Muchos de nosotros ya vamos conociendo un poco más, ¿verdad? Tenemos que mantenernos pues yo diría que en un ritmo que vayamos orando con Dios, que vayamos abriéndonos al Espíritu Santo para que Él nos vaya instruyendo, para que nos vaya señalando el camino. Y no endurecer nuestro corazón, al contrario, inundarnos en este amor que Dios nos quiere dar, para poder ver pues que no todo lo que nosotros pues podamos ver como mal lo es, ¿verdad? A veces se nos vienen las pruebas, pero sabemos que sin ellas pues no hay crecimiento, ¿verdad? Entonces pues se vendría todo esto, el pueblo de Israel se pierde, ¿verdad? Prefiere la carne que comía en Egipto por su esclavitud, y prefiere eso y deja la libertad que Dios le da en el desierto, que tiene que ir caminando, que tiene que ir creciendo, pues prefiere regresar
allí a lo que pues es esa esclavitud, ¿verdad? Pues hoy sabemos que muchos, pues a veces cuando tenemos el contacto con la palabra, pues nos reprende, ¿verdad? Nos enseña, nos anima, pero nos reprende y a veces no nos gusta y preferimos vivir ahí en la esclavitud del pecado, ¿verdad? Pues nos ofrece cosas que al paladar pues son más agradables, pero pues Dios nos ofrece vida, verdadera vida, ¿no? Entonces, pues sí habría que reflexionar cada uno de nosotros cómo vamos siguiendo a Dios, cómo vamos siguiendo al Señor, en el modo de que si nos abrimos, si de veces regresamos, ¿verdad? Pues bueno, hermanos, seguimos con ustedes aquí. Muchas gracias. Apunten lo que ustedes gusten. Regresamos. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto y alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, con la participación del grupo de música católica GESEL. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia, infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, pues estamos aquí nuevamente con ustedes, ¿verdad? Aquí los servidores de la palabra. Aquí en esta sesión vamos a hablar de Sansón, ¿verdad? Cómo a veces nosotros, ¿verdad?, confiamos con nuestras fuerzas y pues nos olvidamos de Dios. Eso es lo malo, ¿verdad? Cuando ya tenemos todo, según. Pero ahí es donde empieza uno a desviarse, a alejarse de Dios. Pues aquí pasó con Sansón, ¿verdad? Un famoso juez, pero pues no pudo, ¿verdad?, dominar sus sentimientos, todo lo que nosotros sufrimos, ¿verdad?, como humanos. Entonces, ahí es donde él pues cae, va pues debilitándose poco a poco, y cuando ya cuando se da cuenta es cuando ya está abajo, ¿verdad? Bueno, pues así igual, ¿verdad?, nosotros nos pasa, hermanos, cuando nosotros le damos espacio, lugar al pecado, ya cuando uno se da cuenta es cuando ya está al suelo, es cuando dice, chin, pues ya, pues la regué, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ser muy cuidadoso. Si nosotros pues sabemos que somos personas, ¿verdad?, débiles, personas fácil, ¿verdad?, que caen fácilmente, entonces hay que evitar todo eso, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle mucho, ¿verdad?, que nos dé la fuerza necesaria y que también nos ayude a no pues olvidarnos de Él. ¿Por qué? Porque sin Dios en nuestras vidas, hermanos, créanme, ¿verdad?, que pues no sería vida. Sería una vida vacía, una vida sin sentido. Por eso muchos andan, ¿verdad?, las calles, las drogas, los vicios, vaya. Por eso. ¿Por qué? Porque no hay Dios, porque no está Dios en tu corazón. Lo que reina son puras cosas, ¿verdad?, que te aparta de Dios mismo, que es el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo. Entonces, ahí está. Como, pues aquí, ¿verdad?, vamos a actualizarla. Cómo nosotros nos sentimos tan fuerte, tan grande a veces, ¿verdad?, así como Sansón, pero recordemos siempre que somos de carne y hueso. Bien, pues aquí el hermano, ¿verdad?, nos va a compartir el siguiente tema. Bien, hermano Miguel. Gracias, Cecilio. Pues mira, estamos aquí viendo lo que fue la fuerza de Sansón. Para los que no creían en Sansón que existió y fue un hombre muy fuerte, ¿verdad? Un hombre tan fuerte que se confió en él y pues dejó a Dios, ¿verdad? Y hoy pasa mucho esto, hermano, que muchas personas podemos caer en eso, ¿verdad? Muchos hermanitos, muchas hermanitas, podemos caer en eso, que Dios nos dote de talentos, de gracias, ¿verdad? Y podamos confiar más en esos talentos, en esas gracias que en Dios, ¿verdad? Gracias a Él, pues tenemos la oración en la cual pues nosotros podemos adquirir la virtud de la humildad, donde nos enseña que no hay mejor que confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros, dejar de creer en el poder, ¿verdad? Hoy mucha gente en el mundo cree en eso, creen en el poder, cree en el hombre, ¿verdad? Pero no, pues nos muestra la palabra de Dios que el único es Dios, ¿verdad? Y para eso pues fue el juez más importante, ¿verdad? De esto vendrá un gran conflicto, pero también vendrá un nuevo rey. Y vamos a ver aquí lo que nos dice David, el rey según el corazón de Dios. Nos menciona aquí el capítulo. El pueblo de Israel había perdido la fe en Dios y tuvo que recurrir a organizaciones humanas. Por eso los ancianos le fueron a pedir a Samuel que consagrara un rey. El profeta Samuel se indignó, pues el darles un rey significaba rectificar su falta de fe en Dios. Pero el mismo Dios, mostrándose misericordioso, le dijo a Samuel que accediera a su deseo, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios accede a esta petición del pueblo de Israel al querer un rey y dejar que los gobierne un hombre, ¿verdad? Un hombre, y se empiezan a independizar de Dios. Y esto es lo que peor que podemos hacer en estos tiempos, ¿verdad? Que también pongamos nuestra fe en ciertas organizaciones muy humanas, ¿verdad? Que ya se han salido fuera del contexto, que empiezan a hacer cosas que van en contra de los valores, ¿verdad? En contra de los valores de la palabra, que la palabra nos enseña. Entonces hay que abrir muy bien los ojos, hermanos, que estamos allá afuera, que son conocedores de aquí, de las cosas que se mueven ahí en el mundo, que se mueren por parte de todas esas personas que gobiernan, ¿verdad? Y que de una otra forma se va viendo que hay mucha corrupción. Entonces hay que darnos cuenta que Dios es el único que nos puede gobernar. Nos viene mencionando, el primer rey fue un joven Samuel, ¿verdad? Un joven humilde, pobre, sencillo, que venía de la tribu de Benjamín. Y él mismo se reconoce: Señor, ¿por qué me has elegido a mí si vengo de la tribu más pequeña, ¿verdad? De la más sencilla, de la más insignificante, ¿verdad? Qué grandeza de este joven Samuel, el reconocerse insignificante ante la grandeza y omnipotencia de Dios, ¿verdad? Pero pues después vendría lo que sería su reinado, empezaría a crecer en fama, y también empezaría a crecer en orgullo, en soberbia, en egoísmo, ¿verdad? Y empezar a hacer lo que le parecía a él, ya no lo que le parecía a Dios, ¿verdad? Entonces Dios pues tiene que quitarlo, tiene que nombrar a otro rey.
pero con este joven Dios nos enseña que siempre Él se fija en lo sencillo, ¿verdad? En lo pobre. Y por eso tú, hermano, que nos escuchas, allá en tu casita, si vas llegando del trabajo o vas de camino, ¿verdad? Pues Dios te habla y quiere hacer grandes cosas contigo, ¿va? Como también Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Seguimos aquí en el capítulo, nos viene mencionando, el profeta fue a Belén y encontró a David, que era pastor y el más chico de sus hijos, y del papá Jesé, ¿verdad? El más chico en un pueblito, un pastor, ¿verdad? ¿Qué nos podemos esperar, verdad? Dirían muchos por allá. Pues bueno, sabemos que Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las apariencias. La experiencia misionera nos abre a esta realidad, ¿verdad? Que aunque uno no viene pues vamos a decir, de buenas familias, de dinero, pero sí Dios nos busca y nos va moldeando para hacernos humildes, sencillos, ¿verdad? Entonces, pues también ese es un llamado para todos y eso nos debe de dar una alegría inmensa, ¿verdad? El saber que Dios ha permitido que vivamos así, porque tiene un plan para nosotros, un plan que es para beneficiar a los demás, ¿verdad? Entonces elige a David, el más chico, ¿verdad? Entonces ya diría por ahí más adelante, hay que hacernos como niños para entrar al reino. Después nos viene mencionando cuando David quería pelear con Goliat, porque Goliat estaba molestando, ofendiendo a Dios, y pues David dice, ¿quién se mete contra mi Dios? Se mete contra mí, ¿verdad? Y sabiendo que era un niño, Goliat era un guerrillero, un hombre grande de estatura, dice la palabra de Dios, 3 metros de altura, un hombre que estaba adiestrado para la guerra, y David pues dice, tú vienes contra mí con lanzas, jabalina, etcétera, pero yo voy en ti o contra ti con la palabra de Dios, en el nombre del Señor, ¿verdad? Y esa debería ser la actitud que todos deberíamos de tener, siempre luchar en nombre de Dios y con Dios, ¿verdad? Allí a nuestro lado, nosotros confiar en Él, ¿verdad? Entonces, pues vamos viendo lo que viene siendo David, pero como todo hombre, pues también falló David, ¿verdad? Pero aquí va a venir una bonita lección que nos enseña David y nos viene mencionando aquí así. Tu descendencia y tu reino estará siempre presente ante mí, tu trono estará firme hasta la eternidad. Pero David una vez cometió adulterio y para cubrir este pecado hizo matar a Urías, el esposo. Entonces Dios mandó a su profeta Natán que le reprochase sus pecados. Al darse cuenta de su mala conducta, David se arrepintió y lloró amargamente sus culpas. Y Dios, que es infinitamente misericordioso con los que se arrepienten, de verdad, lo perdonó, ¿verdad? Para todos aquellos que creemos a veces que Dios no nos perdona esos pecados, ¿verdad? Dios lo que quiere es un corazón que realmente sienta. Y cuando tú realmente sientes esta misericordia de Dios, es capaz de hacer muchas cosas y muy buenas. Puedes cambiar tu vida, ¿verdad? Sabemos que las humillaciones también te llevan a no querer hacerlo otra vez, a no querer tú ofender a alguien, ¿verdad? Cuando tú experimentas esta misericordia de Dios, viene un cambio muy, muy grande en tu vida. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer el amor de Dios. Y solo el amor, pues nos lleva a hacer grandes cosas, ¿verdad? Solo el amor nos lleva a hacer grandes cosas. No hay más, hermanos. No le busquemos por otro lado. Creamos en Dios, ¿verdad? A pesar de que David comete este pecado, a pesar de que es un elegido de Dios, que se cae, pero también que se levanta, que no se queda ahí, ¿verdad? Y es un llamado para todos nosotros que conocemos la palabra, porque también solemos caer, también solemos quedarnos allá abajo a veces sin querernos levantar, aunque Dios nos tiende la mano. ¿O no es así, Cecilio? Bueno, pues así es, siempre Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos los que pues rechazamos a Dios porque preferimos las cosas materiales, preferimos el placer, preferimos muchas cosas que nos atraen, lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Pero pues hay que pues pensar, reflexionar que pues hacia dónde nos lleva todo eso, hacia dónde. Bueno, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Y pues estar en un diálogo con Dios,
haciendo nuestras oraciones, porque es lo que nos da la fuerza. Bien, pues ahí está, ¿verdad? A pesar de lo que uno es, Dios siempre está ahí, pues insistiéndonos. Bien, pues regresamos, pues no se vayan, ¿verdad? La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Has visto esto? Esto es Tijuana, ¿lo conoces? Ten en cuenta que dar más por menos es ayudar de veras a las obras de tu iglesia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tu iglesia católica te acompaña. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, estamos aquí con ustedes nuevamente. Bien, aquí, ¿verdad? En este último tema, creo, pues es un tema muy fuerte, ¿verdad? Dice, los profetas hablan en nombre de Dios. Ahí está. A veces, pues, uno es, bueno, yo mismo me pregunto, ¿verdad? A veces ponemos ahí unas frases ahí para que los jóvenes se acercaran y todo eso. Ponemos, no, tú puedes ser misionero. Y pues, a veces, ¿verdad? Pues, es muy bonito todo esto, el servicio, pues, de Dios. Pero, pues, necesitamos, ¿verdad? Que nuestros jóvenes, pues, sean jóvenes que realmente pues se entreguen a Dios, que pues en vez de entregarse en otras cosas, mejor, ¿verdad? Estaría muy bueno pues que ellos se acercaran en los grupos, ya sea pues en las diferentes parroquias, ¿verdad? Pues aquí dice, pero Dios es fiel a su alianza, no quiso romper con su pueblo a causa de sus pecados, sino que mandó su espíritu a algunos hombres para que lo amonestaran. Estos son los profetas, cuya enseñanza es válida también para nosotros. Ahí está, hermanos, a pesar, ¿verdad?, de lo que somos nosotros, a pesar de lo que hacemos, de todas las cosas que son desagradables ante los ojos de Dios, Él está ahí, siempre manda personas ahí, instrumentos, medios para que nosotros nos acerquemos a Él. Y ahí está, aquí nos habla, ¿verdad?, de un profeta, pues, que realmente predicó la palabra, ¿verdad?, que realmente, pues, hizo lo que Dios quería, ¿verdad?, con fuerza, con espíritu. Dice, vamos a proclamar la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 19. Dice, Elías predicó con mucho fervor el arrepentimiento, pero su obra fue obstaculizada por los reyes Ahab y Jezabel y por un gran número de falsos profetas que llevaban al pueblo a adorar a los ídolos en los cerros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí nos dice, en este camino, hermanos y hermanas que nos escuchan, ¿verdad?, en sus casas, podremos encontrar
un sinfín de personas que ni siquiera uno sabe, ¿verdad?, a qué se dedican, qué es lo que practican y todo eso. Y sí, y no es de cosa de hoy nada más, sino que eso viene desde muy atrás, desde tiempo muy antiguo, desde aquí nos dice, ¿verdad? Desde antes está todo eso, el mal y todo eso. Pero si tú realmente estás firme, si estás realmente cimentado en Dios, entonces podrás sobrepasar, podrás topar con muchos obstáculos, pero ahí tienes que estar ahí firme. Vuelvo a decir, ¿verdad? Somos muy débiles, pero si nosotros nos dejamos guiar todo eso, pues fácilmente caemos en las manos, ¿verdad?, del enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar firme y estar en comunión con Dios, lo repito, ¿verdad?, nuevamente, así como este hombre, ¿verdad?, que predicó, dice, con mucho fervor el arrepentimiento. Pues ahí nos habla, ¿verdad?, cómo Dios te pone en tu camino personas para que tú sigas, para que tú vengas, ¿verdad?, pues hacia Dios y para que no te vayas a otro lugar. Bien, hermano. Gracias, Cecilio. Pues mira, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el Hijo de Dios nace de la Virgen María, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, los anuncios de los profetas se hicieron más fuertes. ¿Por qué? Porque empezaban a anunciar el nacimiento del Salvador, Jesús, ¿verdad? Vamos a ver aquí lo que nos menciona, lo que es el capítulo. Dice: entre los humildes y deseosos de un nuevo mundo de paz, amor, estaba una muchacha que se llamaba María y vivía en un pueblito de Nazaret. Era amable, cumplida y llena de amor de Dios. ¿Vea? Podemos ver que Dios siempre va a elegir esta sencillez. Lo vemos desde el principio, ¿va? Desde el principio vamos viendo la sencillez de Dios y también cómo elige a los que Él ya puso en el camino para que se cumplan sus designios. Y una de ellas era María. María, que cumplía con la voluntad de Dios, que oraba, que conocía de Dios, ¿verdad? Y que sabía Dios que ella le iba a dar un sí, porque veía en ella un corazón puro y limpio. Nos menciona aquí: un día, mientras meditaba la palabra de Dios, se le apareció un ángel que le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, vamos viendo cómo en la palabra nos muestra que María era una favorecida de Dios, que tenía la gracia. Y si tenía el favor de Dios, ¿quién podía contra ella, verdad? ¿Quién? A pesar de que iban a venir muchos y que hoy en estos tiempos, pues muchos la atacan, ¿verdad? Pero ella siempre ha aportado la gracia de Dios, y qué mejor gracia y mejor don que ser la madre de Dios, ¿verdad? Nos va mencionando después, porque esto es muy importante, el saber a dónde llega el Salvador, en qué familias, en dónde se encuentra, ¿verdad? Dónde se le puede encontrar a Dios. Nos menciona después: tan pronto como murió Herodes, el ángel otra vez se apareció a José y le dijo que regresara con el niño y su madre a la tierra de Israel. A los 12 años, habiendo ido al templo de Jerusalén, se quedó Jesús entre los maestros, escuchándoles e interrogándoles, sin que sus papás se dieran cuenta. Lo encontraron allí al cabo de 3 días. Se fue con ellos a casa, donde crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, desde que el Señor Jesús pisa la tierra, ¿verdad? Como niño, ¿verdad?, débil, Dios omnipotente se hace pequeño, se nos da un hijo a toda la humanidad, se nos da el Salvador. Pues desde que Él viene y nace, se le encuentra que pues no hay morada entre la gente no lo reconoce, sus criaturas no reconocen al Creador, ¿verdad? Y no encuentra morada, y por eso va y nace pues en lo que es un pesebre, ¿verdad? Después viene la persecución. Herodes quiere matar al Salvador por el mismo egoísmo, siempre queriendo gobernar, siempre queriendo poseer, ¿verdad? Siempre queriendo ser grande, pero ante los ojos de Dios, el grande pues queda en nada, ¿verdad? Y el humilde es engrandecido. Nos viene mencionando después cómo Jesús a sus 12 años
se encuentra predicando, se encuentra haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Se encuentra ahí en medio de los maestros enseñando como un grande, ¿verdad? A lo cual María también tendrá que aprender una grande lección, que Jesús venía para cumplir la voluntad del Padre, y todo esto ella lo guardaba en su corazón, como hoy en día nosotros estamos llamados a guardar todas las enseñanzas en nuestro corazón. De aquí se vendrá su vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su pasión, su muerte y resurrección, ¿verdad? Y lo que hoy nosotros vemos y buscamos en la parucía, ¿verdad? Que regrese el Señor Jesús, que regrese, que lo esperamos, pero que también en esa espera pues nos mantengamos trabajando, nos mantengamos en vela, ¿verdad? Porque no sabemos el momento ni la hora, no sabemos el momento ni la hora, y pues sí, Él está a la puerta, y si toca, pues, y tú le abres, Él entrará y cenarán juntos, ¿verdad? Hoy Dios nos llama por muchos medios, desde el sufrimiento de la gente, del sufrimiento de todos nuestros hermanos que están allá afuera, ¿verdad? Que por falta de la palabra, pues no lo conocen, ¿verdad? Pues vamos a ver, después Jesús enseña el camino a la felicidad, donde el diablo lo pone a prueba. A continuación Jesús se fue al desierto para pasar 40 días en ayuno, oración. Entonces el demonio, con mucha astucia, quiso desviarlo de su misión, pero Jesús lo rechazó enérgicamente, con energía, con poder. Jesús nos enseña que para luchar esta vida, para luchar contra el enemigo, tenemos que prepararnos, todos aquellos que ya por gracia de Él hemos recibido el bautismo, ya tenemos al defensor que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Pero también pues Jesús nos enseña a prepararnos meditando la palabra. Astutamente el mal lo quiso poner a prueba, pero él conocía la palabra y conocía a su papá, sabía que no le iba a dejar. ¿Qué te parece, Cecilio, acerca de lo que es el tema? Bueno, pues es algo muy interesante, ¿verdad? Pues esperemos que tú, joven, que nos estás escuchando, ¿verdad? Pues te animes, que te acerques a Dios. Créame que es algo muy bonito, ¿verdad? Haciendo este servicio. Puedes integrarte, ¿verdad? Aquí en tu misma parroquia, no sé, pero tienes que acercarte, porque después pasan las cosas y ahí es cuando uno dice, ay, pues ya, pero no, para después, pues ya no se puede. Entonces, si tienes tiempo, si tienes esa oportunidad de acercarte, si hay alguien que pues te dice, no, pues ven, vamos a tal lugar, va a haber esto y lo otro, entonces aprovechalo, sí, porque pues ya después cuando pasa algo es cuando nosotros estamos allí, pues tenían razón, ¿verdad? Pero no, ahorita estás a tiempo, hermanos. Bueno, esperemos para la siguiente semana, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Dios que nuevamente estamos aquí con ustedes compartiendo la palabra. La verdad es un placer estar aquí sirviéndole a ustedes por medio de, pues aquí, ¿verdad?, de la coinonía. Pues sí, Cecilia, hay que agradecerle mucho a Dios porque hoy nos permite estar aquí, ¿verdad? Pero sobre todo gracias a todos aquellos que hacen posible esto, ¿verdad? También pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y pues sí, hay que seguir con la palabra que es viva, que tiene poder y vida para cambiarla, que nos da esa vida que hoy necesitamos. Ya no hay que desvivirnos, más bien hay que vivir y hay que luchar por esa fuerza para transformar este mundo que de repente suele que se quiebra, ¿verdad? Pero Dios nunca nos deja de asistir. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, estamos con ustedes, los servidores de la palabra. Gracias. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto que mi vida llena.